Hermanos, que el Señor les bendiga. Así voy a invitarlos para que se conecten a través de estos medios. Vamos a estar dando inicio a este servicio de oración. Vamos a leer en Proverbios 3, del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de la ley, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Así vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a estar dando gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre, porque nos permites estar aquí una vez más delante de tu divina presencia, Padre. Venir a alabar, bendecir y exaltar tu santo y bendito nombre, Padre celestial. Tú eres el todo para nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, Padre, lo que tú nos has dado hasta hoy en día, Padre. Primeramente te doy gracias por la vida que tú nos has prestado, bendito Padre celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que estén escuchando a través de estos medios, Padre mío, que seas tú bendiciéndolos, Padre, de una manera especial. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así le doy lugar a la hermana para que nos toquen las alabanzas para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y adora al Señor. Si estás ahí en tu casita, puedes tener esa libertad de hacerlo. Te alabo, mi Señor,
Así, hermanos, le damos gracias a Dios porque hoy nos permite poder compartir esta palabra de nuestro Dios para cada uno de ustedes y queremos que nuestro Dios bendecirá su vida a través de este mensaje. Y ahí donde se encuentra, si puede abrir su Biblia en Éxodo capítulo 16. Voy a estar dándole lectura del 1 al 5. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aleluya. Así le invito a que incline su rostro y vamos a elevar una oración. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites, Padre, poder compartir esta palabra. Te pido, Dios, que sea de gran bendición para la vida de cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Oh Dios, que tú toques nuestros corazones y nos enseñes, Padre, lo que dice tu palabra, oh Dios. Que confiemos en ti en todo momento, Padre, aún en las circunstancias difíciles. Te agradecemos, Padre, porque tu misericordia hasta este día, Señor, nos ha alcanzado, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, que seas tú poniendo cada palabra la adecuada, Señor, para cada uno de mis hermanos. Te doy a ti la alabanza y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Antes que nada, quisiera describir el significado de la ingratitud. Ese tema le puse por nombre la misericordia de Dios ante la ingratitud. Y vemos que la palabra ingratitud significa olvido o pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene o lo que se ha recibido. También la gratitud no expresada es también ingratitud. Entonces podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, donde nos habla sobre la salida del pueblo de Israel, y vemos que después de 400 años que el pueblo de Israel, estuvo en Egipto, 430 años en esclavitud, los israelitas fueron librados de la mano poderosa de nuestro Dios. Vemos cómo Dios intervino milagrosamente en sus vidas cuando los sacó del pueblo de Egipto. Vemos que Dios le permite al pueblo de Israel poder recolectar oro, recolectar joyas antes de su salida. Y vemos cómo en el desierto la mano de nuestro Dios estuvo sobre sus vidas. Vemos cómo ellos, al ir caminando en el rayo de sol, vemos que Dios estaba cubriéndolos con una columna de nube de día, ¿verdad? Para que ellos no sufrieran la inclemencia del sol. Y también vemos que por la noche la mano de nuestro Dios estuvo sobre ellos en una columna de fuego para alumbrarles
ya que en el desierto pues ellos se encontraban en una situación en la que podrían ellos ser picados por una víbora, se encontraban ahí pues las fieras, ¿verdad?, del desierto. Entonces podemos ver la mano de nuestro Dios, cómo estuvo con el pueblo de Israel. Y vemos cómo al cruzar el Mar Rojo, tal vez ellos se encontraban en el momento en que ellos se topan con el Mar Rojo, a lo mejor tal vez ellos dijeron, ya hasta aquí nos alcanzaron nuestros enemigos, el pueblo de Egipto. Pero vemos ahí que la mano de Dios ahí se mueve en gran manera al a ellos librarlos, ¿verdad? Donde abre el Mar Rojo y ellos ven con sus propios ojos ese milagro tan grande, y donde ellos pueden ver cómo el pueblo de Egipto, el faraón, ¿verdad?, con su gente venía atrás de ellos y se cierra el mar ante ellos y ellos mueren. Vemos cómo este pueblo de Israel pudo ver las maravillas de nuestro Dios, pero todas estas maravillas que el pueblo de Israel vio, poco le duró. Muy pronto se olvidaron de esa grandeza que nuestro Dios pudo hacer en la vida de ellos. Y es por eso que en esta hora yo quiero compartirte este tema, la misericordia de Dios ante la ingratitud. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel, después de haber sido librado, ellos empiezan a quejarse contra Dios después de tantas maravillas que nuestro Dios hacía con ellos. Y en el desierto, cuando ya se encontraban en él, el pueblo empieza a padecer esta adversidad, empieza a tener hambre, empieza a verse en la necesidad de comer, del alimento. Y ellos empiezan a murmurar contra Moisés. El versículo 3 y 4 nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas. Ellos fácilmente perdían la fe, ¿verdad?, en su bondad, en su voluntad para la vida de ellos. Dios amaba a este pueblo, que Él no quería verlos esclavos ahí, no quería que ellos fueran maltratados, su pueblo fuera maltratado. Pero el pueblo de Israel empieza a murmurar. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y tal vez viene un problema y de ahí viene otro problema y de ahí viene otro tras otro, y nosotros muchas veces nos llegamos a preguntar: ¿por qué, Señor? Y yo creo que cuando llega ese momento en el cual nosotros decimos: ¿por qué, Señor?, es como si nosotros nos estuviéramos quejando de Él, porque muchas veces decimos: Señor, ¿por qué a mí si yo te busco? Señor, ¿por qué a mí si yo te sirvo? Si yo estoy siempre ahí en tu casa buscando de tu presencia, ¿por qué a mí? Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros no debemos de olvidarnos. Si hemos visto grandes maravillas, hemos visto de la mano de Dios que Él se ha movido grandemente en muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia. Y luego, cuando estamos pasando la situación difícil, es cuando empezamos nosotros a decir, y fácilmente, ¿verdad?, nos olvidamos de aquellas cosas, de aquellas bondades de parte de nuestro Dios en nuestra vida. Muy fácilmente nos olvidamos por estar en la situación en la que nos encontramos. Así el pueblo de Israel, caminando en el desierto, pues empezó a tener hambre y empezó a quejarse, pero nosotros sabemos que no debemos de dejar de confiar en Dios, porque tenemos un Dios grande, y si tú está contigo, pase lo que pase, tenemos que reconocer que nuestro Dios estará ahí con nosotros. Nuestra confianza debe de estar fija siempre en nuestro Dios. Dios nos ama y siempre se va a preocupar por cada uno de sus hijos. Él no te va a dejar que tú pases una situación
y que no la sepas pasar, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar algún problema, alguna situación difícil, pero Dios estará siempre con nosotros. Aunque tú digas, no, pues mi amigo, la persona que yo creía que iba a estar siempre a mi lado, me ha defraudado, me ha dejado solo. No debes de pensar en que esa persona tal vez te puede fallar, porque somos seres humanos, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que siempre va a estar con nosotros en el momento cuando nosotros clamemos a Dios. Él va a estar con nosotros, y tenemos esa promesa de Dios en Mateo 6:33, cuando nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Todo lo que tú necesitas, todo lo que a ti te falte, Dios lo va a proveer, porque Él tiene cuidado de su pueblo. Entonces podemos ver cómo el pueblo de Israel empezó a tener esa desesperación que provoca el hambre. Y vemos cómo llevó al pueblo de Israel a pensar en la comida de Egipto. El pueblo de Israel se olvidó que en Egipto era esclavo. El pueblo de Israel se olvidó que había sido maltratado. Pero eso ellos no se percataban de eso, porque estaban en la necesidad de que tenían hambre. Tanto que ellos empezaron a recordar que allá en Egipto, dice que se sentaban a las mesas y estaban ahí comiendo de las ollas mucha carne, ¿verdad? Y ellos decían: ¿cómo es posible que nosotros ahora estemos en el desierto y vayamos a morir aquí en el desierto por hambre? Preferimos haber estado allá en Egipto y haber muerto allá, pero allá teníamos comida. Entonces vemos cómo el pueblo de Egipto se olvida, el pueblo de Israel, perdón, se olvida de que en Egipto era un esclavo, eran esclavos y eran maltratados. Tanto que se olvidaron que ellos pues estaban viviendo allá esclavizados, ¿verdad? Maltratados. Pero vemos que el Señor, en su misericordia, el pueblo de Israel era tan ingrato, ¿verdad? Como ver las maravillas de nuestro Dios y quejarse de Él, ¿verdad? Pero aún así vemos cómo Dios, en su infinita misericordia, le dice a Moisés, el segundo punto dice: Dios responde a la necesidad. Cuando nosotros tenemos una necesidad, Dios la responde. Cuando tú clamas a Él, Dios contesta tu necesidad. Y vemos cómo Dios promete el pan del cielo. El versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Sabemos que el pan del cielo era el maná que Dios envió, ese alimento que era especial, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Era como hojuelas de miel, y era el pan que ellos tenían que recoger, pero no serían ellos puestos a prueba para ver si andaban en su ley o no. A ver si puedes encontrar por ahí en Deuteronomio 8:3, dice la palabra de Dios: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Podemos ver aquí cómo Dios es tan grande, porque si Dios hubiese querido, con su poder, Él hubiera permitido que el pueblo de Israel hubiese caminado por el desierto y que el pueblo de Israel no hubiese tenido hambre. Pues sabemos que Dios es todopoderoso y Él podría hacer que ellos no tuvieran hambre. Pero podemos ver aquí en este pasaje de Deuteronomio 8:3, donde dice la palabra de Dios: y te afligió y te hizo tener hambre.
Aquí me llama mucho la atención cómo Dios prueba al pueblo de Israel cuando le dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero Dios permite que ellos sean afligidos y tengan hambre. Vemos también en este mismo pasaje cómo Dios trae la respuesta a lo que ellos estaban pasando. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Imagínense, una comida que ni siquiera ellos habían conocido, ni sus padres habían comido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre. Como el pueblo de Israel tenía que confiar en Dios, que no por las circunstancias en las cuales ellos se encontraban, ellos tenían que decaer en su fe, sino que si ellos sabían que Dios había permitido que ellos fueran liberados, ellos tenían que tener esa confianza de que ellos o el Señor iba a tener todo en sus manos y iba a proveerles a ellos en el desierto. Sabemos que en el desierto pues no hay comida, pero vemos cómo la mano de Dios, a través de su misericordia, aunque el pueblo de Israel, siendo ingrato, ¿verdad?, siempre estaba murmurando en contra del siervo de Dios, en contra de Dios, como a través de la misericordia de Dios contesta ante la necesidad del pueblo de Dios. El Señor trajo pruebas y dificultades a su pueblo en el desierto, a fin de enseñarles que la vida no está constituida simplemente por lo físico, sino que el bienestar físico y espiritual dependen de la relación con Dios y la obediencia a su palabra. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido probados en este tiempo de pandemia, en este tiempo de esta enfermedad. Muchos tal vez nos enfocábamos, muchos en su trabajo, muchos se enfocaban en otras cosas, dándole prioridad a otras cosas, pero podemos ver que a través de esta enfermedad nos damos cuenta que somos tan frágiles, que nuestra vida no depende de nuestro trabajo, que nuestra vida no depende de lo que podamos tener, de lo que podamos tener en lo material, sino que también nuestra vida espiritual tiene que cada día ir fortaleciéndose en el Señor. No solamente es el trabajo, no solamente sabemos que en el hogar se tiene que buscar el sustento, pero muchas veces estamos muy enfrascados en el trabajo que nos olvidamos del Señor. Muchas veces cuando no tenemos la necesidad, fácilmente nos olvidamos de Dios, y el Señor merece toda la gloria. El Señor merece que tú y yo tengamos un tiempo especial, que seamos agradecidos, que no seamos ingratos, porque yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido grandes bendiciones de nuestro Dios. El Señor se ha movido de una manera tan especial en mi familia. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Dios ha provisto en nuestro hogar, y yo creo que Dios ha provisto en tu hogar. Yo no creo que ha llegado un momento o un día en que tú no hayas comido, porque yo sé que el Señor provee de una u otra manera. Él usa la vida de las personas para que seas bendecido por esas personas. Entonces yo creo que en este tiempo cada uno de nosotros hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios, y yo he visto, hoy más que nunca he visto la mano de nuestro Dios tan palpable en nuestra vida, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios, a pesar de que se han cerrado la iglesia, cómo Dios ha sido grande en la vida de mis hermanos, ¿verdad? Y esos hermanos que han sido fieles a Dios, no al pastor, no a la iglesia, son fieles a Dios y han participado, ¿verdad?, con su bendición para la vida de sus siervos. Y vemos cómo las maravillas de Dios han sido grandes. Muchas veces en nuestro caminar con el Señor,
Muchas veces nos olvidamos fácilmente, ¿verdad? Cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, pero no sabemos que todo lo que nosotros podamos pasar, sea fuerte, sea lo más difícil, la pérdida de un ser querido, Dios tiene control de todo eso y Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué pasa que nosotros nos lleguemos a enfermar, por qué un familiar ya murió. Dios tiene el control de todo y Dios sabe hasta dónde nosotros vamos a aguantar, pero iglesia, tú no debes de olvidar que tienes un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia, que siempre estará ahí en el momento cuando tú lo necesites. Y por eso nosotros no debemos de ser ingratos, debemos de ser agradecidos, y no solamente ser agradecidos, sino expresárselo al Señor y decirle: Señor, gracias, gracias por lo que tú me das, gracias por lo que no tengo, porque sabemos que el Señor, aunque no lo tengamos, Él tiene el cuidado de nosotros y sabe de lo que tenemos necesidad. Muchas veces estamos dispuestos, ¿verdad?, a quejarnos, a murmurar cuando no hay trabajo, cuando necesitamos algo, ¿verdad? Decimos: Señor, si yo te busco, ¿por qué no permites que venga la bendición? Pero Dios tiene todo en control. Muchas veces las pruebas y las tribulaciones van a hacer que nuestra fe decaiga. Esto es por falta de que nosotros no cultivamos un espíritu de agradecimiento, porque todo lo que hemos recibido, por todo lo que hemos recibido y por lo que no hemos recibido. Muchas veces nos olvidamos de que Dios nos ha dado algo tan importante. Dios nos ha dado la vida eterna. Dios nos ha dado el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Nos ha dado la salvación. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solamente en Él tenemos la salvación, ¿verdad? En Él tenemos el perdón, pero muchas veces nos olvidamos de todas esas grandezas, de su misericordia. En Él somos aceptados, somos aceptos en el amado. Y aún así somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Cristo, juntamente con Él, porque juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros padecemos lo que Él padeció, ¿verdad?, dice que seremos herederos y coherederos con Él. También muchas veces olvidamos que de Él esperamos una gloria venidera, ¿verdad? Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Hermanos, nada de lo que nosotros aquí padecemos, nada de las aflicciones que nosotros podamos padecer aquí, se van a comparar con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en su gloria, ¿verdad? Allá no va a haber la necesidad de padecer de ninguna aflicción, porque allá estaremos juntamente con nuestro Dios y Él será, ¿verdad?, nuestro Padre. Él será nuestra guía. Nuestro camino del desierto es de innumerables favores y nosotros no debemos de olvidarnos de eso. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces sabemos que todo lo que podamos pasar nos va a ayudar a bien, porque el día de mañana, hermano, tal vez se te va a presentar una persona, ¿verdad?, que venga ante ti y te diga, ¿sabes qué? Estoy pasando esto. Y si tú ya pasaste esa situación, vas a tener una palabra, vas a hablar con
con la actitud de que tú ya pasaste, ya viviste esa situación y vas a poder tener una palabra de aliento para esa persona. No por nada pasan las aflicciones a nuestras vidas, sino para que nosotros el día de mañana podamos ser un testimonio vivo del poder de nuestro Dios. Todo lo que venga a nuestra vida, hermanos, será para bien, aún las cosas difíciles que podamos pasar. Cuando estamos bien, muchas veces pues nos olvidamos, ¿verdad? No buscamos a Dios, buscamos las cosas terrenales, nos enfrascamos en nuestra vida, ¿verdad? Cotidiana, en el trabajo, en todo lo que hay a nuestro alrededor y muy fácilmente nos olvidamos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo pasamos una adversidad? ¿Verdad que ahí es donde nosotros nos postramos y adoramos y buscamos a Dios con más intensidad y le decimos: Señor, toma mi vida, toma este problema, yo creo en tu palabra? Pero muchas veces cuando estamos bien no buscamos a Dios, no seamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que había ingratitud en él. No seamos ingratos con Dios, porque Dios ha sido tan bueno, ha tenido tanta misericordia de nosotros. Nosotros le hemos fallado en muchas maneras, ¿verdad? Y no hemos sido consumidos. Llegó el momento en que Dios dice: ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? No hagamos que nuestro Dios se irrite con nosotros. Busquemos a Dios. Este es un tiempo adecuado en el cual nosotros tenemos que buscar más a Dios. Nosotros no sabemos el propósito de lo que está pasando en este tiempo de pandemia. No sabemos si vamos a regresar ya a la iglesia. No sabemos si el propósito de Dios es que ya va a venir, porque acaba de ocurrir un temblor muy fuerte y en las noticias sale que viene un viento con mucho polvo. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Tú no sabes, ni yo sabe si Cristo ya va a venir y qué estamos haciendo nosotros en este tiempo. Tal vez no estamos buscando a Dios, tal vez estamos en casa solamente pues viendo tele, buscando otras cosas, ¿verdad? Y ni siquiera leemos la palabra de Dios. Tal vez no nos estamos esforzando, ¿verdad? Para que el día de mañana Dios permita que podamos estar en su casa. Tal vez el día que lleguemos a la iglesia, a lo mejor vamos a llegar algunos tibios, algunos ya fríos, ¿verdad? Pero aprovechemos este tiempo que estamos aquí en casa y busquemos a Dios. No olvides escuchar la palabra a través de esta transmisión. Sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Porque pues es el momento en el que nosotros podemos compartir la palabra, ¿verdad? No lo podemos hacer en la iglesia, pero yo creo que Dios toca nuestras vidas, ¿verdad? A través de cualquier persona que está hablando, a través de aquella persona que está compartiendo el mensaje. Yo creo que el Señor nos habla. Entonces no debemos olvidar nunca los múltiples favores que Dios tiene con cada uno de nosotros. Busquemos a Dios. Llegó un momento en que Job, al momento que pierde todo, ¿verdad? Su esposa le dice, muérete. Le dice su esposa a Job que maldiga a su Dios y que se muera, ¿verdad? Pero vemos aquí una contestación de Job donde dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Iglesia, ¿recibiremos solamente de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si tú recibes algo que viene a tu vida, una situación difícil, créelo que el Señor va a estar contigo. Y que no seamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que empezó a murmurar, que empezó a quejarse,
sino digamos, Señor, si tú estás permitiendo que yo esté pasando esta situación difícil, dame las fuerzas para salir de esta situación. Dame tu consuelo, tu abrazo, Señor, y yo sé que tú estás conmigo. Y confiemos, hermanos, que Dios estará con nosotros, pase lo que pase en cualquier situación difícil, Dios está con nosotros. Así le doy el lugar a nuestra hermana Eneida y espero que esta palabra, verdad, sea de gran bendición para tu vida. Así inclinamos nuestro rostro y pedimos a nuestro Dios que sea tomando nuestras vidas, verdad, que nos ayude. Somos seres humanos con debilidades y pues sabemos que fácilmente podemos quejarnos de nuestro Dios, pero veamos lo que está o las bendiciones que hemos recibido de Dios. Yo creo que han sido más bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Padre, te doy la gloria, la honra, Señor, porque tú has sido fiel, oh Padre. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Dios, tan difícil, Padre, yo sé que tú has estado con nosotros, Señor. Tu misericordia, Padre, no se ha apartado de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque muchos de mis hermanos tal vez tienen un trabajo, Señor, y aquel que no lo tiene, Señor, yo sé que no se ha apartado de tu mano poderosa, porque tu mano ha estado con él, Señor. Yo sé que tú le has provisto, Dios, de una u otra manera, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, oh Dios. Gracias, Padre, por lo que podemos recibir y lo que no podemos recibir, Padre. Enséñanos, oh Dios, a amarte en medio de las circunstancias, Señor, en medio del problema, Padre, de los momentos más difíciles, Señor, que hemos vivido, Padre. Que podamos entender, oh Dios, que tú tienes un propósito, Padre, en nuestra vida. Que podamos tener esa confianza, Señor, solamente depositada en ti, oh Dios. Porque sabemos, Padre, que nuestra vida, oh Dios, depende solamente de ti, Señor. Todos los días, Padre, desde que amanece, Señor, podemos ver, porque tú nos das el aliento de vida, Padre, y eso es motivo, Dios, de agradecerte, Padre, porque tú, oh Dios, tienes cuidado de nosotros, Señor, porque la enfermedad, Señor, que en este tiempo está rondando, Señor, no dependemos nosotros de ella, Padre, porque tú tienes el control de ella. Que los médicos dicen que muchos se mueren, Señor, porque les falta el aire, Señor. Pero tú eres nuestro aire, tú eres nuestro respirar, Padre. Tú eres el que nos da la vida, Señor. Por eso agradecemos, Padre, porque tú eres fiel, oh Dios, porque tú cumples tus promesas, Señor, de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Muchas gracias, Padre. Guarda tu pueblo, Señor. Que seamos agradecidos en todo momento, Padre, contigo. Que busquemos cada día tu rostro, Señor. Que no nos olvidemos, Padre, de tus favores, de tus misericordias, Señor, en nuestra vida, Padre. Te doy la gloria, Señor. Te doy la honra, Padre. Que esta palabra, Señor, quede en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando, oh Dios, esta transmisión, oh Padre. Que no olvidemos, oh Dios, tus favores, Padre. Que siempre estén presentes, Señor, en nuestras vidas, oh Dios. Te damos muchas gracias, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hermosa reflexión, ¿verdad? Dios habla a su pueblo. Dios nos dio una palabra hermosa en esta tarde, ¿verdad? Para que la pongamos por obra. Y así vamos a invitar a los hermanos para el día del domingo, para que se conecten a las 11 de la mañana, se conecten y estén recibiendo bendición de parte del Señor. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios.